lo que te decía, que la hipótesis nula es que se mantiene todo igual, o sea, que no hay cambio. Y no será rechazada al menos que la evidencia que sea convincente de que es falsa, o sea, de que nos den pruebas de que es falsa. Y por el contrario, la hipótesis alternativa es lo complementario, a lo sostenido por H0 y es la hipótesis de investigación, o sea, que, por ejemplo, siguiendo con lo que te decía del medicamento, la hipótesis H1 es que el medicamento sí disminuye la prevalencia de la enfermedad. Y, por supuesto, va a ser aceptada solo si los datos dan evidencia convincente de que es verdadera. Ahora, como te decía, H0 y H1 cubren todos los posibles valores, o sea, o se va a cumplir H0 o se va a cumplir H1. Cubren todos los valores del parámetro poblacional y en consecuencia una de las dos debe ser verdadera, o sea, o es verdadera H0 que es la nula o H1 que es la alternativa y es la que queremos, o sea, comprobar. Ahora, ¿cómo identificamos las hipótesis? H0, la hipótesis nula, es la que contrastamos. Los datos pueden refutarla y no debería ser rechazada sin una buena razón. O sea, que para demostrar que hay un cambio, que es o sea, H0 es que no hay cambio, siempre se hace con una buena razón. O sea, tiene que haber datos importantes que te digan que, que te permitan negarla, rechazarla. Ves que aquí H0, P igual a 50%. Fíjate que es que todo sigue igual. Y H1, por el contrario, es P diferente de 50%. Aquí, por supuesto, si es igual a 50%, puede ser igual, menor igual o mayor igual. Y P diferente de 50% es diferente, que es mayor o menor. Ahora, H1 niega H0, por supuesto, es su complemento. Los datos pueden mostrar evidencia a su favor y no debería ser aceptada sin una gran evidencia a su favor. O sea, que las hipótesis se aceptan o se rechazan teniendo una evidencia contrastada de que ellas son las reales que ocurren. Ahora, ¿cómo plantear H0? Aquí vemos un ejemplo. La leucosis bovina afectó en 1998 al 50% de las vacas lecheras de la cuenca del sur. ¿Ha cambiado la prevalencia? O sea, aquí si planteamos esto probabilísticamente, quiere decir que la prevalencia es de un 0,50. Esa sería H0, o sea, que esta prevalencia no ha cambiado. Y el complemento, H1, es que la prevalencia es distinta de 0,50. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no ha cambiado, que la prevalencia sigue siendo 0, y H1 es que la prevalencia es diferente de 0,50. Aquí tenemos otro ejemplo. El cortisol medio para los cerdos en reposo es diferente a 6 milimoles. O sea, ¿cuál sería, traduciéndolo a lo estadístico, que mu va a ser igual a 6, sería H0, míralo acá, y H1 sería que mu es distinto de 6. Ahora, si deseamos saber si la diferencia entre un parámetro, por ejemplo la media, de hipótesis H0 y el valor de la muestra es demasiado grande para atribuirla a la fluctuación de muestreo, el procedimiento para aceptar o rechazar una hipótesis se denomina verificación o prueba o ensayo de la hipótesis y mediante él determinamos si los valores muestrales difieren significativamente de los resultados que cabían esperar bajo la hipótesis. O sea, nosotros vamos a establecer un grado de significación y a partir de ahí vamos a ver si los datos varían o no significativamente de lo que debíamos esperar bajo la hipótesis que estamos planteando. Ahora, para poder ensayar una hipótesis debemos considerar la distribución muestral del estadístico correspondiente. Una muestra es, o sea, como te decía, que la muestra es una observación de la población de muestra. Por supuesto, la muestra es una parte significativa de la población. Entonces, para poder llegar a una decisión, tenemos que tomar una regla de decisión. ¿Qué cosa es o sea, establecer la regla de decisión? Dividir el espacio muestral en dos tipos de regiones, que sería el área o región de rechazo y el área o región de no rechazo. Aquí ves, está gráficamente cómo está sucediendo el evento que queremos comprobar.
y entonces vamos a tener un área de no rechazo, que es todo lo que está acá entre la campana, y un área de rechazo, que serían estos dos extremos. Fíjate que aquí se divide alfa entre dos. ¿Por qué? Porque hay un extremo a la izquierda y un extremo a la derecha. Entonces, el error sería, o sea, alfa, que se calcula. O sea, ¿qué cosa es alfa? Para determinar si un estadístico muestral difiere de un parámetro poblacional, debemos determinar el parámetro en intervalo de confianza, donde existe una probabilidad conocida a nivel de confianza de que caigan dentro de los estadísticos muestrales. Y también quedará determinada región fuera del intervalo de confianza, con probabilidad alfa. Alfa es 1 menos el nivel de confianza. O sea, por ejemplo, si queremos determinar con un 95% de nivel de confianza, alfa sería 1 menos el 95%, ¿ya? O sea, 1 menos 0,95. Alfa sería 0,05 y entonces se divide a la mitad porque puede ser menor o puede ser mayor. Entonces, aquí sería 0,025 y aquí sería 0,025. Entonces, lo que te decía, alfa menos el nivel de confianza de encontrar muestras de esa población. No rechazamos H0 cuando el estadístico muestral se encuentra dentro del intervalo de confianza. O sea, cuando está en todo este tamaño, en todo este espacio, que es la mayor parte, no se rechaza. Y esta red muestral es el área de no rechazo, como su nombre lo indica, que abarca en la distribución de probabilidad un área de NC. Por supuesto, NC es el nivel de confianza. O sea, toda esta área es el nivel de confianza. Ahora, el nivel de significación, o sea, rechazamos el H0 y por tanto aceptamos H1 cuando el estadístico muestral cae fuera del intervalo de confianza, o sea, cae o bien aquí a la izquierda o bien a la derecha. En este caso, cuando son dos colas, vamos a ver después que puede ser de una sola cola. Y ese es el área de rechazo o región de significación, en la que la probabilidad de encontrar una muestra de la población es el complemento del nivel de confianza, por supuesto, 1 menos el nivel de confianza, y que se denomina nivel de significación del ensayo y se simboliza como alfa, lo que te decía anteriormente. Que aquí, por ejemplo, tomaron un nivel de confianza de 95%, entonces alfa es 1 menos 0,95, alfa es 0,05. Y entonces se va a dividir aquí, que sea menor, alfa sobre 2, 0,025, y que sea mayor, alfa 0,025. Entonces, con esos alfa se calculan los z, que quedaría z menos 1,96 y 1,96. Vamos a verlo ahora más en detalle. Alfa, lo que te decía, es la probabilidad de que H sub 0 sea rechazada cuando es verdadero. Los valores usuales para alfa es 0,05, o sea, con un nivel de confianza del 95%, o 0,01, que es un nivel de confianza de un 99%. Si, por ejemplo, se elige alfa 0,05 o 5% al diseñar una prueba, entonces podemos esperar que en 5 de cada 100 ocasiones se rechazará H0 cuando debería ser aceptada, porque por azar la muestra cae en una región de rechazo. O sea que tenemos una probabilidad de un 95% de que no rechazaremos la H0 siendo 0. Debe especificarse antes de realizar la prueba. O sea, que alfa lo que te indica es que tú puedes equivocarte. O sea, rechazar H0 cuando esta debería ser aceptada. O sea, que no había cambio y supuestamente cuando fuiste te cayó que había un cambio. O sea, eso te va a dar el nivel de significación. Ahora vamos a ver el razonamiento más básico. Si supongo que H0 es cierta, es porque no hay evidencia contra H0, no se rechaza H0 y el contraste es significativo. Ahora, si el valor muestral se encuentra en el área o región de no rechazo, queda probado que el H0 es cierto. O sea, por ejemplo, aquí X me dio 38 y está con la media 40 y está dentro del área de no rechazo, o sea, ves acá las dos colas, pues entonces el resultado del experimento es coherente con la H0, o sea, se acepta H0. Ahora, si supongo que H0 es cierta y aquí X me dio 20, ves que está fuera del área de no rechazo, está ya el lado de la cola izquierda,
El resultado del experimento sería improbable, sin embargo, ocurrió. Rechazo que H0 sea cierto. O sea, cuando el resultado me está dando fuera del área de no rechazo, o sea, puede ser, en este caso que son de dos colas, a la izquierda o a la derecha, rechazo H0, que H0 sea cierto y por tanto acepto H1. Viéndolo acá ya más en detalle todo, veo que hay, o sea, cuando hay dos colas, hay dos regiones críticas, que son los valores improbables. Si H0 es cierta, es conocido antes de realizar el experimento, o sea, por supuesto, uno lo determina y esto te va a dar resultados experimentales que refutarían H0. Ahora, el nivel de significación es la probabilidad de rechazar H0 cuando es cierto, que se fijan de antemano y por investigador y usualmente está entre el 1% y el 5%. Era lo que ya habíamos visto, o sea, tengo, en este caso que tengo dos colas, tengo un área de no rechazo y un área de rechazo que se divide en dos, por eso es alfa sobre 2 acá y alfa sobre 2 acá. Y aquí tengo, esta sería todo el área H0, en este caso con una media de 40. Ahora, Es, ¿sí? H0 es el valor que tú te planteas antes o cómo. No, ¿Cuál es la diferencia de H? H0 es la hipótesis nula, que es Ah, cuando tú asumes que no hay variación, o sea, que todo se mantuvo igual, ¿ves? ahí va. Y H1 es que hay una variación, o sea, que, por ejemplo, lo que te decía el ejemplo del medicamento, si tú introduces un medicamento y tú supones que con el medicamento disminuye la prevalencia, ¿entiendes? H0 sería que el medicamento no afecta la prevalencia y H1 es que sí afecta la prevalencia. Ah, ahí va. Gracias. H0 es que todo se mantiene igual siempre. Entonces, Bien. lo que te decía, cuando tú estableces un nivel de confianza, o sea, un nivel de significación del error, que puede ser 95% casi siempre o 99%. Entonces, alfa va a ser 1 menos ese 95%, que es el nivel de confianza. O sea, por ejemplo, si tú estableces un 95%, alfa va a ser 0,05. ¿Por qué? Porque es 1 menos 0,95. Y entonces, cuando es bilateral, como esta, que tiene dos colas, puede ser menor o puede ser mayor. Entonces, se divide alfa a la mitad. 0,25 por acá y 0,025 por acá. No sé si te diste cuenta de lo que te decía. O sea, Sí. alfa lo que te va a dar el nivel de error que tú puedes tener de rechazar H0 siendo ella cierta, o sea, que tú digas que hubo un cambio cuando realmente no lo hubo por determinado error. O sea, tú estableces un nivel de confianza y en base a eso es que operas. Ahora, lo que te Bien. decía, cuando es bilateral, tú divides alfa entre 2. ¿Por qué? Porque tienes que puede ser menor o que puede ser mayor. O sea, cuando es diferente. ¿Ves? Aquí, en esta de aquí es bilateral porque lo que tú estás mostrando es que sea diferente, que haya un cambio. Pero sin embargo, aquí tienes dos ejemplos que son unilaterales. ¿Por qué? Porque tú dices que H1 es que sea menor y entonces como es menor y no es mayor, o sea, aquí tú no estás probando que es diferente, sino que es menor. Entonces hay una sola alfa que está a la izquierda, ¿ves? Entonces no se divide entre dos porque es una unilateral, tiene una sola cola. Fíjate que toda esta parte acá a la derecha sería la de aceptación de H0 y esta de aquí a la izquierda sería el rechazo. Entonces, como es menor, nada más aquí no se divide alfa, sino que alfa está toda a la izquierda. Y aquí, por ejemplo, es otro que es unilateral, es que la media sea mayor que 40, entonces alfa está toda a la derecha. ¿Entiendes? En las bilaterales se divide alfa entre 2, ¿por qué? Porque tú dices, H1 es que la media sea distinta de 40, entonces si es distinta puede ser menor o puede ser mayor. Entonces por eso es que se divide alfa entre 2. Pero cuando tú estás comprobando, o sea, estás tomando H1 como que es menor, nada más, entonces alfa no se divide y se tomaría a la izquierda. Y cuando es mayor, alfa tampoco se divide y se toma a la derecha. ¿Entendiste eso? Sí, con el ejemplo me quedó clarísimo. Bien, vamos a continuar entonces.
Ahora, la significación observada. Si yo tengo que H0 con μ igual a 40, me dio, por ejemplo, aquí X43, ¿ves? Está dentro del área de no rechazo. Eso quiere decir que no se rechaza, ¿ya? Porque me dio a la izquierda del área de rechazo. O sea, me dio en el intervalo que está dentro del área de no rechazo. Y, por supuesto, la región de rechazo, aquí, por ejemplo, este es bilateral, por eso que está alfa entre 2, es la región de rechazo para H0 que tiene μ igual 40. Ahora, vamos a ver cuál es la significación observada, el valor de P. Es la probabilidad de obtener una muestra que discrepe aún más que la muestra del H0. Es la probabilidad de que por puro azar obtengamos una muestra más extraña que la obtenida. P es conocido después de realizar experimentos aleatorios el contraste significativo para cuando P es menor que alfa. O sea, que P yo lo obtengo, o sea, es la probabilidad de obtener una muestra que discrepe aún más que la muestra H0. Y que sea por puro azar, o sea, que no sea determinado por el cambio que nosotros introducimos, sino que fue un error, o sea, algo que sucedió al azar. Entonces, el contraste significativo cuando P es menor que alfa. Fíjate que P tiene que ser menor que alfa. Entonces, aquí tengo, ves que P entre 2 sería todo este espacio, y tengo aquí alfa, que es la región de rechazo para la media μ igual 40. Ahora, ¿cuál es la significación de P? El contraste es estadísticamente significativo cuando P es menor que alfa. O sea, fíjate, cuando él ya está dentro del espacio acá, es decir, el resultado experimentalmente discrepa más de lo tolerado a priori. Y ahí se rechaza H0 y se acepta H1. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que cuando probabilísticamente él me va a caer fuera del área de confianza, por ejemplo, me caigo aquí, ahí ya yo rechazo H0 y acepto H1. ¿Por qué? Porque está fuera del intervalo, o sea, del nivel de aceptación de H0. Ya está, o bien en este caso a la derecha, como me caigo acá, o podría ser a la izquierda. Ahora, el nivel de significación observado reporta en qué medida la prueba está en desacuerdo con H0 y deja la decisión de aceptar o rechazar en manos del lector. Determinamos la probabilidad que existe de encontrar una muestra como la observada que se aleja aún más de la muestra H0, simplemente por azar. P igual, o sea, aquí en este caso lo que estamos haciendo es decir, la persona es la que va a decidir el nivel de significación, que normalmente el software estadístico es el que te da esa información. Ahora, fíjate, hay dos tipos de errores. Uno es, el error de tipo 1 es que se rechace ese 0 siendo esta verdadera, o sea, que uno diga que se produjo un cambio cuando no se produjo, y que, ¿cuál es la probabilidad de este error? Que es error de tipo 1, es igual al nivel de significación. O sea, es que se acepta H1 cuando realmente es falso. Y la significación va a ser alfa. O sea, normalmente 0,05 o 0,01 o 5% o 1%, como lo quieras plantear. Y el error de tipo 2 es que no se rechaza ese 0 cuando es falsa. O sea, que sí hubo un cambio y sin embargo estamos diciendo que no lo hay. Y en este caso, ¿cuál es la probabilidad del error de tipo 2? Sería igual a beta, y la evidencia en la muestra es insuficiente para rechazar ese 0 a ese nivel. O sea, ¿qué es lo que significa? Que la evidencia en la muestra es insuficiente para rechazar ese 0 en ese nivel de significación alfa. O sea, aquí estamos aceptando que no hubo cambios cuando sí lo hubo. Ese sería el error de tipo 2. Fíjate que son contrapuestos. El error de tipo 1 es decir, que se rechaza H0 cuando es verdadera, o sea, tú dices, hubo cambio y no lo hubo, y el error de tipo 2 es aceptas H0 cuando sí hubo un cambio. O sea, los dos tipos de errores son contrapuestos. Ahora vamos a ver la probabilidad de error de tipo 1 y de tipo 2.
aquí tengo alfa, o sea, que es el área de rechazo, y tengo beta. Entonces, Z va a ser el valor crítico en el cual se sobreponen, ¿ves? Alfa con beta. ¿Ves que esta sería alfa? Todo este espacio sería alfa. Y este otro espacio sería beta. Y entonces ahí en Z, donde ellos dos se superponen, es donde está el valor crítico. Ahora vamos a ver cómo, o sea, como una tabla de decisión. Si H0 es cierta y no rechazo H0, o sea, el tratamiento no tiene efecto si así se decide, es correcto. Ahora, si yo digo, el tratamiento sí tiene efecto, pero no lo percibimos, es un error de tipo 2, que tiene una probabilidad beta. Y sin embargo, o sea, este es aceptar H0 cuando es cierto, es correcto. Ahora, si yo acepto H0 y es falsa, estoy incurriendo en un error de tipo 2 con una probabilidad beta. Y por el contrario, si yo rechazo H0 y acepto H1 por consiguiente, siendo H0 cierta, es un error de tipo 1 y el tratamiento no tiene efecto, pero se decide que sí. Aquí la probabilidad es alfa, lo que te decía, que es la que nosotros determinamos. Y por el contrario, si yo acepto H0, o sea, perdón, acepto H1 y rechazo H0, y es correcto, o sea, H0 es falso, el tratamiento tiene efecto y el experimento lo confirma. O sea, siempre voy a tener una probabilidad de error. Que cuando, o sea, cuando yo digo que H0 es cierta y es así, está correcto. Pero si es falsa, tengo un error de tipo 1. Ahora, cuando H0 es falsa y H0 es falsa y no la rechazo, voy a estar incurriendo en un error de tipo 2. Ahora vamos a ver cuál es la probabilidad del error de tipo 2. Ya vimos que la probabilidad del error de tipo 1 es alfa. Ahora beta es calculada para un valor alternativo μ1, o sea que hay una media diferente y se corresponde al área bajo la verdadera distribución centrada en μ1, que se encuentra en la región de no rechazo, en la regla de decisión centrada en μ0. Decrece en medida que μ1 se aleja del valor de μ0 dentro del H0. Fíjate, porque aquí se habla de μ0 y μ1. ¿Por qué? Porque si hay una μ1 es que hay una variación. Entonces, por esa área, ¿ves? Que dice, y se corresponde al área bajo la verdadera distribución centrada en μ1 que se encuentra en la relación en la región de no rechazo de la regla de decisión centrada en μ0. Decrece a medida que μ1 se aleja el valor de μ0 del H0. O sea, mientras más diferente van a ser, más pequeño va a ser el error. Dado que beta es la probabilidad de no rechazar la H0 cuando es falsa, H1 es verdadero, 1 menos beta, por supuesto. Si beta es probabilidad de no rechazar H0 cuando H1 es verdadera, 1 menos beta es la complementaria, o la probabilidad de rechazar H0 cuando H1 es verdadera, o sea, aceptar una H1 verdadera. Ahora, ¿cuál es el valor usual mínimo para un diseño de una prueba? 1 menos beta, 0,80. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una relación directa entre alfa y beta. Cuando una crece, la otra decrece, por supuesto. Si una es la aceptar H0 y la otra es aceptar H1, como son contrapuestas, mientras una crece, la otra decrece. Ahora, el valor de n, o sea, el tamaño de la muestra, afecta a beta. ¿Por qué? Porque el error estándar de la distribución muestral de la media es inversamente proporcional a la raíz de la cantidad. Entonces, cuando n aumenta, alfa y beta disminuyen para una región de rechazo fija, por supuesto. Mientras más grande es la muestra, los errores van a ser más pequeños. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor cantidad y entonces, como en una distribución muestral es inversamente proporcional a la raíz de la cantidad de la muestra, pues entonces van a ser más pequeños los errores. Fíjate que eso te hace inferir que si uno quiere disminuir el error, tiene que aumentar el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a ver aquí ya gráficamente probabilidad de error tipo 1 y tipo 2. Fíjate que aquí el error de tipo 1, ¿ves acá? Aquí está alfa, ¿ves? Que sería
la que nosotros tomamos. Y entonces beta es el área de aceptación, pero ya de la corrida. O sea, como hubo una variación, ya estas dos campanas no coinciden, sino que esta está desplazada hacia la derecha, y entonces beta sería el área de no rechazo de acá. ¿Ves cómo es todo este espacio? Hasta aquí es beta, y alfa era el que ya había tomado anteriormente. Y entonces z va a ser el valor crítico que te va a dividir, o sea, el área de alfa con el área de beta. Ahora, lo que te decía, por supuesto, si disminuimos alfa, aumenta beta. O sea, si yo tengo un alfa, lo había tomado como 0,05 y lo paso a tomar 0,01, si él se corre hacia acá, pues entonces beta va a aumentar. ¿Ven? Si aquí, por ejemplo, era 0,05, vamos a suponer que aquí estaba alfa, y yo lo pongo a 0,01, beta, por supuesto, va a aumentar porque son contrapuestos los dos. Ahora, y lo que te decía, que si aumentamos el tamaño de la muestra, podemos disminuir el tamaño tanto de alfa como de beta. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcional a la raíz de la cantidad. Y ahora, ¿qué nos dice esto? Que al diseñar un estudio podemos fijar los valores de alfa y beta y entonces determinar el tamaño de la muestra requerido. O sea, a partir de los errores que fijamos, tenemos que calcular el tamaño de la muestra para ese nivel de significación de error. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para hacer una prueba de hipótesis. Primero, establecer H0 y H1, o sea, establecer la hipótesis nula y la alternativa. La nula, que es que no va a haber un cambio, y la nula, que es que sí hay un cambio. Segundo, identificar la distribución muestral adecuada y seleccionar la prueba estadística. ¿Por qué? Porque en dependencia de cómo se distribuya, va a ser la prueba estadística que vamos a utilizar. Tercero, establecer la regla de decisión, o sea, zona de rechazo C0 en función del nivel de significación, valores críticos que dependen de alfa y de H0. O sea, que aquí tenemos que decir qué alfa vamos a tomar para determinar los valores críticos para aceptar H0 o refutarlo. Controlar, cuarto paso, controlar los supuestos. Calcular el estadístico de prueba sería el quinto paso, comparar con los valores críticos y entonces a partir de esa comparación rechazar o no la H0. Y como último paso, el octavo, obtener conclusión. Ahora, aquí vamos a ver las pruebas de hipótesis para medias. O sea, lo que estamos comprobando son medias poblacionales. ¿Qué objetivo tienen? Evaluar afirmaciones respecto a la media poblacional. Y esto nos va a llevar a tipos de afirmaciones H0 que son bicaduales. Respecto a la media de la población, prueba de una media muestral, que hay pruebas de dos muestras, afirma que las medias de las dos muestras son iguales o de una diferencia dada, y está la prueba de K muestra, que afirma las K poblaciones tienen medias iguales. O sea, que se puede hacer para una sola media, para dos medias, donde estamos afirmando que no hay diferencia entre las medias o que la diferencia es una diferencia ya determinada, o se puede hacer entre K poblaciones que tienen iguales medias. Entonces vamos a ver muestreo para una población. O sea, aquí estamos hablando de una sola población, donde conocemos la varianza. Utilizamos la prueba Z, en la cual Z va a ser igual a la media, o sea, a X menos la media, por la desviación típica entre la raíz de la cantidad. Y si tenemos la prueba T, que es muestrear una población con distribución normal con varianza desconocida, o sea, aquí desconocemos la varianza, entonces hago la prueba T, que sería X menos la media entre S sobre la raíz de N, con GL son los grados de libertad, que es la cantidad menos 1. Ahora, en estos dos estamos asumiendo que la distribución es normal. Ahora, ¿qué pasa cuando no es normal? Pues entonces utilizamos un muestreo transformando la variable. Si las muestras es grande, lo que se hace es hacer una transformación. Y si las muestras es chica, se pasa a otro procedimiento que es no paramétrico. Eso lo vamos a ver ahora más en detalle.
Fíjate cómo es el árbol de decisión que se toma para ver qué vamos a hacer. Proporciones en un grupo. Si el grupo, fíjate, si el tamaño es mayor, n es mayor que p por q, multiplicado por z entre Euler al cuadrado, se toma una decisión. Ahora, si no es así, p es igual a x entre n con q igual a 1 menos p. Fíjate que esto es una distribución ya binomial. Entonces, vamos a tener un intervalo de confianza en el cual NPQ tiene que ser mayor o igual que 5. Si es así, P pertenece a P más menos Z por la raíz de P por Q entre N. Si no es así, o sea, si NPQ no es mayor o igual que 5, se cambia de procedimiento. Y por aquí tengo la otra forma que digo, la prueba de hipótesis H sub 0, P igual a K. Entonces, si eso sucede, Z es igual a P menos K sobre la raíz de K por 1 menos K sobre N. Esto sería cuando hay proporción en un grupo, o sea, no son iguales las dos muestras, sino que son proporcionales. Es lo que quiero probar. Ahora, si lo que yo quiero ver es las medias en un grupo, lo primero es determinar que el tamaño de la muestra sea mayor o igual que z por la desviación típica entre Euler al cuadrado. Ahora, me hago una pregunta. ¿La variable está normalmente distribuida o bien n mayor que 30? Fíjate, que pueden ser las dos cosas. Que sea normal o que el tamaño de la muestra sea mayor que 30. Si no pasa ninguna de las dos cosas, no se cumple o la muestra es pequeña o no es normal, o sea, no se cumple ninguna de las dos, pues tengo que cambiar de procedimiento. Ahora, si se cumple, entonces me pregunto si la varianza es conocida. Entonces, si es conocida, voy a tener que μ pertenece al intervalo de confianza de x más menos z por la desviación típica entre la raíz de n. Y si no es conocida, voy a tener que el intervalo de confianza es de μ igual a x más menos t por s entre la raíz de n. Fíjate que aquí cambia cuando conozco la varianza y aquí no conozco la varianza. Fíjate que aquí tengo la desviación típica en la fórmula y aquí lo que tengo es t en la fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay un cambio de si es grande, o sea, ¿ven? Si aquí si n es grande se hace de una manera, se haría de esta manera, o sea, utilizando esta fórmula, y si n es o sea, si n es grande se pasa de una fórmula a la otra y si no, no se pasa. Es la diferencia entre las dos. Entonces, ahora, ¿cómo probar si hay aceptación o rechazo? O sea, por ejemplo, calculamos t. Si t es mayor que t tabulado, entonces rechazo es 0. O sea, va a haber unos valores críticos. Por ejemplo, aquí yo tengo t tabulado que me dio que tengo menos 1,96 y 1,96. Son estos extremos de acá. Si está dentro de esa área, lo acepto, pero si está fuera de esa área, lo rechazo. O sea, si es menor que 1,96 o mayor que 1,96, fíjate que por eso es que se pone aquí menor con el módulo, porque quiere decir que sea menor negativo o menor positivo. En este caso están haciendo con una alfa de 0,05. Vamos a ver un ejemplo para que quede todo más claro. Dice, un productor lechero sostiene que sus vacas producen una media de 25 litros. Asumimos que la distribución de la producción de leche es normal y la población es grande. O sea, ya ahí se están cumpliendo dos condiciones. N mayor que 30 y distribución normal. Entonces tenemos un comprador de ganado que quiere verificar la información
a un nivel de significación 0,05, para lo cual tomo, o sea, fíjate que aquí están definiendo alfa, para lo cual toma una muestra de 49 vacas N y la media 23 litros, con una desviación estándar de 3,5 litros. Ahora, la media difiere en 25 litros, o sea, aquí están estableciendo una diferencia de medias. Y después te están preguntando el error de tipo 2. Acuérdate que el error de tipo 2 es aceptar, vamos a ver acá, el error de tipo 2, sí, dime. Aceptar H0 era. Aceptar H0 cuando es falsa. O sea, hay un cambio, pero estamos aceptando H0 cuando es falsa. O sea, sí hay un cambio, pero asumimos que no lo hay. Ese sería el error de tipo 2. Entonces, Bien. vamos a ver el ejercicio. O sea, aquí, lo primero, la media es 25, entonces, que la media es 25 y no cambia, ese sería el H0, que es lo primero, determinar. Y H1, por supuesto, sería lo contrario, que la media es distinta de 25. Entonces, tenemos μ sub 0 es 25, X es 23. ¿Por qué? Porque fue la que ellos me están dando, ¿ves? Que es la media después del cambio. N es 49 y S es 3,5. O sea, que S es lo que me están dando acá, la desviación es 3,5. Y alfa 0,05. Calculo los grados de libertad, que es la cantidad menos 1, sería 49, que es la cantidad menos 1, 48. Y entonces, después digo, calculo T, que T es 1 menos alfa sobre 2, o sea, sería 1 menos 0,05 entre 2. Entonces sería 1 menos 0,025 y me da T en 0,975. Esto lo busco en la tabla y me va a dar que T tabulado es más o menos 2,02. Entonces hago el T calculado, que es X menos la media entre S, o sea, la desviación típica, por la raíz de la cantidad, y me da menos 4. Entonces, en este caso, como menos 4, fíjate que cuando yo le haga el módulo a menos 4, va a ser mayor que el módulo de 2,02, pues entonces rechazo ese 0. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hubo un cambio, o sea, que aquí hubo un cambio en la media de la producción de leche. O sea, el cambio de 25 litros a 23 litros sí es significativo para un nivel de significación de error de alfa 0,05. ¿Ves? Rechazas H0 y aceptas C1, ¿ves? Con P menor o igual que 0,05. ¿Ves que aquí él, qué fue lo que hizo? Buscar los valores de T calculados, que quedaba 2,04, 2,02 y 2,00, ¿ves? T, 975, ¿por qué? Porque él calculamos T, que era 1 menos o sea, T en 1 menos alfa sobre 2. Entonces buscamos 0,975 aquí en la tabla. T 0,975. Y entonces me queda 30 aquí en 30, 40 y 60. Tomamos 40 porque este es el tamaño de la muestra. ¿Ves? Y por eso fue que elegimos 2,02. Porque el tamaño de la muestra lo que más se acercaba era a 40. ¿Viste que el tamaño era 48? Entonces por eso fue que tomamos aquí 2,02. Porque está 48 más cerca del 40 que del 30 ni del 60. Entonces por eso tomamos este de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí ya nos queda que rechazamos H0, o sea, sí es significativa la varianza, o sea, el cambio en la media de la producción lechera. Ahora vamos a ver, calcular el error de tipo 2, suponiendo que
que la media fuera 26 litros y una desviación de 3 litros. Aquí tengo, la media inicial es 25 litros, la media, o sea, con cambio es 26, tengo el tamaño, que es 49, y tengo la desviación, que es 3, y tengo alfa, que es 0,05. Entonces, aquí calculo la X, que va a ser igual a mu sub 0 más o menos Z entre alfa, en alfa sobre 2 por la desviación típica en X, o sea, mu sub 0, 25 por 1,96, o sea, aquí esta Z voy a la tabla y la encuentro, o sea, alfa entre 2, Z en 0,025, que me dio 1,96 por la desviación, que es 3 entre la raíz de la cantidad, que es 49, y me da 25,84. Ahora, beta es la probabilidad de aceptar H0 siendo H1 cierta. O sea, es la probabilidad de que si haya un cambio y nosotros estamos asumiendo de que no lo hay. Entonces sería P es la probabilidad de X menos 25,84. ¿Ves? Esto fue lo que calculamos aquí. Esta X VC. Y entonces, a partir de ahí, calculamos Z, que sería XVC menos mu sub 1 sobre la desviación típica para la media, que es la desviación entre la raíz de la cantidad. Entonces, me da que es 25,84 menos 26, que era la mu sub 1, entre la desviación típica dividido la raíz de la cantidad. Y esto me da 0,37. Y entonces, la probabilidad de que 0 esté entre 0 y 0,37 es 0,144. Y entonces, a partir de ahí, yo determino que beta es 0,35. Entonces, ¿cuál es el poder de esta prueba? Fíjate, beta es el error. Ahora, el poder de la prueba sería 1 menos beta. Entonces, 1 menos 0,35 es 0,65. Entonces, el poder de la prueba es 0,65. ¿Ya? Porque es el inverso al cálculo de beta. Ahora, fíjate, en este caso lo que habíamos visto era para distribuciones normales. Ahora, cuando es proporción, cuando vamos a calcular... Una sí, consulta, ¿de dónde es el 0,35? ¿De dónde sale? el 0,35 sale de la tabla de la Z. Ah, bien, está. Tú buscas acá, buscas este valor en la tabla de la Z y entonces que te va a dar el 0,35. Recuerda que hay una tabla de Z Bien. que la tienes en la guía de ejercicio, bien al final. Sí, sí, sí. Disculpa que no me di cuenta de decirte eso. Entonces, No pasa nada. vamos a ver ahora cuando es para proporciones. Se calcula una distribución muestral utilizando la regla de decisión P sub 0, que es el valor de la hipótesis, que es P igual a P sub 0, y H1 P diferente de P sub 0. Fíjate que aquí igual H0 es que no hay cambio y H1 es que sí hay cambio. Entonces, ahí vamos a tener el valor de Z tabulado, que va a ser el valor crítico. Recuerda que el tabulado es el que buscamos en la tabla y el calculado es el que hacemos a través del cálculo. Fíjate, lo que te decía, valor tabulado se busca en la tabla para un nivel de significación definido. O sea, en dependencia del valor de significación, tú buscas Z en la tabla y entonces después calculas el otro Z como es P menos el P sub 0 entre S sub P. ¿Que cómo se calcula S sub P? Es la raíz de P0 por 1 menos P0 sobre N. Fíjate que aquí S sub P es P por 1 menos P sub 0. O sea, P0 por 1 menos P0. N por el antagónico de él. O sea, si
recuerda que, por ejemplo, si P me da 0,25, 1 menos P me da 0,75. Pues entonces yo lo multiplico los dos y lo divido entre el total. Y a esa raíz es lo que me va a dar ese sub P. Y entonces, con esa raíz calculo el Z calculado. Vamos a verlo acá. O sea, la regla de decisión que tengo cuando es con proporciones. Fíjate, si el tamaño de la muestra, n tiene que ser mayor que PQ por Z sobre Euler elevado al cuadrado. Ahora, si P es igual a X entre N, Q es 1 menos, por supuesto, P siempre va a ser, o sea, Q va a ser el opuesto de 1 menos P, porque aquí estamos en o es uno o es el otro. Entonces, Ahí lo que veo es que hay como una P grande, una Q grande y una P chica y una Q chica. ¿Cuál es la diferencia ahí? no, yo creo que es lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo que te están hablando es del tamaño de la muestra que tiene que ser, ¿entiendes? Ah, ahí está. Está. Porque al final tú tienes que hacer este cálculo para poder, para que el tamaño, o sea, para determinar que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande para poder hacer el, ¿cómo se llama? Utilizar el procedimiento. Bien. Entonces, fíjate, aquí, P es igual a X entre N, o sea, entre el total. Y Q es 1 menos P, o sea, después que tú tienes P, Q lo sacas porque es el opuesto. Entonces, en un intervalo de confianza, primero, NPQ, o sea, fíjate, la cantidad por la probabilidad de 1 con la probabilidad del opuesto tiene que ser mayor o igual que 5. Si es así, entonces P va a estar dentro del intervalo de P más menos Z por la raíz de PQ entre N. Ahora, si NPQ, o sea, si esto es muy pequeño, tienes que cambiar de procedimiento. Y entonces, aquí, si tú dices que la prueba de hipótesis se cumple, o sea, si no hay variación, entonces Z va a ser P menos K sobre la raíz de K en 1 menos K, disculpa, K por 1 menos K dividido N. Entonces, si no se cumple, hay que cambiar de procedimiento. O sea, si no se está cumpliendo la hipótesis, hay que cambiar el procedimiento. Vamos a ver un ejemplo para que te des cuenta, que creo que queda más detallado que no toda la tabla, porque es un poco engorroso. En un transportista de animales para faena tiene un registro histórico de lesiones traumáticas de un 6%. Recientemente introdujo cambios en el camión y quiere saber si una proporción de lesiones se mantiene para un alfa de 0,05. Para eso toma una muestra aleatoria de 400 animales transportados y encuentra 16 lesiones. Entonces, puede concluir que las medidas adoptadas cambiaron la proporción de animales lesionados. Fíjate, aquí yo voy a tener un antes y un después. Tengo un alfa, tengo n, tengo x, que es el número de lesiones, y tengo el 6%, que era lo que tenía anteriormente. ¿Ves? P sub 0 es 0,06, que era lo que tenía anteriormente. Y H sub 1 es que P es distinto de 0,06. O sea, que los cambios en el camión hicieron que la probabilidad de lesionar al animal cambiara. Entonces, calculo S sub P. Tengo P0, que es 0,06. 1 menos P0 es 0,06 menos 1 menos 0,06, que me da 0,94. N es 400. ¿Ya? Aquí, esto me da 0,1187. Y entonces, esto lo busco en la tabla. Ahí, cuando dice P y P0, Sí. esos números que son 0,04 y 0,06. ¿El Mira, 0,06 ese? el 0,06 es el anterior y 0,04 es el actual. Porque fíjate, vamos otra vez a los datos. Él tenía un 6% y ahora si tú divides 16 entre 400, ¿ves? Te va a dar que es 0,04. ¿Entiendes? Él tenía un 6% antes de hacer los cambios en el camión.
y te da que era un 6%. Ahora, si tú divides 16 entre 400, te va a dar 0,04. Es el P este de aquí. ¿Te diste cuenta? 16 entre 400 te da 0,04. Esta es la probabilidad de poder introducir el cambio en el camión. Perfecto. Entonces, por ahí él calcula Z, o sea, 0,04 menos 0,06 entre ese sub P que ya calculamos y le da 1,68. Este es el Z calculado. Ahora, con este C sub P buscamos el Z tabulado y comparamos que el Z calculado, o sea, el módulo del Z calculado, en este caso 1,68, tiene que ser menor que el módulo de Z tabulado. Como es así, no rechazo ese cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cambios en el camión no modificaron la media de los animales lastimados durante los viajes. ¿Te das cuenta? Aquí él introdujo un cambio y estamos comprobando si ese cambio produjo o no alteraciones en la media de lesiones durante la transportación. Sí, por eso es que hay un P0, que sería el inicial, y un P, que sería el final. Sí, voy entendiendo. De a poco. Ahora, vamos ya casi terminando con este tema. Entonces, primero, no olvidar que las hipótesis no se plantean después de observar los datos, por supuesto. Uno a priori determina cuál va a ser H0 y cuál va a ser H1. Que H0 siempre es la más simple, o sea, que no hay fluctuación. O sea, que todo se mantuvo igual. Si hay alguna fluctuación, depende del muestreo, pero no depende de que haya habido un cambio. Y H1, que por supuesto es la que uno quiere comprobar, es que el peso de la prueba recae en ella, que es lo que quiere demostrar el investigador. O sea, por ejemplo, si yo cambié la alimentación de un animal, eso modificó su producción lechera o el peso. O sea, le cambié la dieta y aumentó el peso. Ese sería el H1. Y el H0 es que no se modificó, por ejemplo, ni la producción lechera o el peso. Entonces, siempre la nula es la más simple, que no hay cambio. Y H1 es que sí hay un cambio. Segundo, alfa debe ser pequeño, que es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Recuerda que el error de tipo 1 sería rechazar H0 siendo ella cierta. O sea, decir que hay un cambio cuando realmente no lo hubo. Tercero, para rechazar una hipótesis consiste en observar que P, o sea que la probabilidad es menor que alfa. Y rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa, por supuesto. O sea, si yo rechazo la hipótesis, pero cometí un error de tipo 1, entonces ahí no es concluyente. Siempre vamos a tener un nivel de significación. Y no rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta. Podemos cometer un error de tipo 2. ¿Qué pasa? Que uno siempre rechaza o acepta una prueba y deja claro que estableció un nivel de significación del error, que va a ser alfa. ¿Entiendes? Porque alfa y beta, al ser complementarios, pues entonces uno ya con determinar alfa, ya sabe, puede determinar beta. Y entonces, si decidimos rechazar una hipótesis, debemos especificar la probabilidad de equivocarnos. Por supuesto, la probabilidad de equivocarnos va a ser esa alfa que nosotros definimos, que normalmente es de 0,05 o 0,01. Si es un 95%, es 0,05 y si es 99% es 0,01. Porque, o sea, no hay una fiabilidad exacta. Acuérdate que estamos infiriendo cosas y es probabilístico. Entonces, hasta aquí la primera parte, que es, o sea, una sola muestra. ¿Alguna duda que tengas? O sea, cuando estamos trabajando con un solo grupo. ¿Algo que me quieras preguntar antes de pasar al otro tema? No, por ahora no. Sí, lo que después quería preguntarle es si le pasaron los ejercicios Sí. Después quería hablarte que de... hizo. Hay algunos que dejé medios, Sí, que después me parece vamos a que... ver. Bien, Entonces, vamos ahora a la segunda parte.
Ajá. Acá estamos viendo, vamos a ver ya verificación de hipótesis para pruebas de dos muestras, en la cual podemos establecer diferencia entre medias y diferencia entre proporciones. O sea, como mismo habíamos visto para un grupo que vimos diferencia entre medias o diferencia entre proporciones, aquí lo vamos a hacer pero para dos grupos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Inferencia acerca de dos medias poblacionales con muestras independientes, o sea, cuando una muestra no depende de la otra. Inferencia acerca de dos medias con muestras apareadas y inferencia acerca de diferencia entre dos proporciones con muestras independientes. Entonces, los pasos a seguir. Igual, establezco H0 y H1. Ahora, identifico la distribución muestral adecuada y seleccionar la prueba estadística. Tercero, establezco la regla de decisión, zona de rechazo H0 en función del nivel de significación, o sea, los valores críticos que dependen de alfa y de H0. Controlo los supuestos, calculo el estadístico, comparo con los valores críticos y rechazo o no la H0. Y después las conclusiones. Fíjate que los pasos son los mismos que cuando estaba trabajando con un solo grupo. Entonces, vamos a ver cómo se establecen las pruebas hipótesis para diferencia entre muestras. O sea, aquí estoy viendo si hay diferencia entre las muestras de dos grupos. Dice, diferencia entre medias afirma que las dos medias poblacionales no son iguales, y diferencia entre dos proporciones afirma que las dos poblaciones, o sea, que las dos proporciones poblacionales no son iguales. Fíjate que en uno estoy comparando medias y en otro estoy comparando proporciones de las poblaciones. Es la diferencia entre los dos procedimientos. Y H1, o sea, ¿cuál sería? En consonancia. Si H0 dice que las dos medias son iguales, pues H1 va a decir que las dos medias son diferentes. Y en el otro, que si H0 dice que las dos proporciones son iguales, en H1 las dos proporciones van a ser diferentes. Entonces, en ambas situaciones se puede detectar que hay un valor de diferencia dado por H0 que sea diferente de 0. Ahora vamos a ver la prueba hipótesis para dos muestras. Queremos determinar si la diferencia que observamos entre medias de un muestreo son suficientemente grandes para rechazar H0. O sea, para rechazar que se deban únicamente al azar. H0 es que las dos medias son iguales, especificamos alfa, o sea, el nivel de significación, calculamos la probabilidad de obtener un par de medias de muestreo que difieran tanto o más que las medias observadas si H0 fuera verdadera, y si esta probabilidad es suficientemente pequeña, menor que alfa, rechazamos la H0 y concluimos que las dos medias poblacionales son diferentes. O sea, aquí nos van a dar dos medias y entonces queremos calcular si es significativo la diferencia entre esas dos medias o las dos medias son significativas, o sea, no hay un nivel de significación para ver que hay una variación. Vamos a verlo acá en el gráfico. Primero, aproximadamente la distribución es normal. Fíjate que esta sería la condición. La distribución es normal o el tamaño de n es mayor que 30. O sea, el tamaño de las dos muestras tiene que ser mayor que 30. Si no es así, hay que cambiar de procedimiento. Ahora, si es así, lo primero, los grupos son independientes, o sea, no hay dependencia de un grupo con el otro. Si no son dependientes, entonces voy a dar un T sub C que va a ser igual a D entre S sub D con la raíz de n, para los grados de libertad n-1. Ahora, sí, en un ejercicio, para saber si es proporciones o medias, te tiene que decir que es medias. sí, en un ejercicio tú vas a ver, te van a hablar de la media, que hay una variación en la media, ¿entiendes? Por ejemplo, si te dicen que tú tienes un grupo que le diste un determinado alimento y otro grupo que no le diste el alimento, ¿ya? Y uno tiene una media de producción lechera y otro tiene otra media de producción lechera, ahí te están hablando de medias, ¿entiendes? O sea, que dentro del contexto del ejercicio te van a hablar de media o de proporción, para tú poder determinar si es uno o si es el otro.
Perfecto. Después vamos a ver un ejercicio para que lo veas más en detalle. Pero por el contexto de lo que te piden, te vas a dar cuenta de si es uno o es el otro. Entonces, lo que te decía, aquí en la tabla, o sea, primero, o se distribuye normal o la cantidad de los dos grupos es mayor que 30, entonces, si no son independientes, hay el T sub C por acá, o sea, hay una dependencia entre los dos grupos, hay el T sub C que es D entre S sub D dividido la raíz de n con el grado de libertad n-1. Esto después lo vamos a ver más en detalle. Ahora, si son independientes y conozco la varianza, si la conozco, o sea, si no la conozco, vengo acá, ensayo una hipótesis de igualdad de varianza en la cual f sub c va a ser s al cuadrado mayor entre s al cuadrado menor con un grado de libertad n en n sub a menos 1, n sub b menos 1. Fíjate que aquí, como no conozco la varianza, pues entonces hago un ensayo de hipótesis de varianza, de igualdad de varianza, donde tengo una S mayor y una S menor. O sea, asumo que puede haber que las dos sean iguales. Por eso estoy dividiendo la mayor entre la menor. Eso también lo vamos a ver después más en detalle. Ahora, si se cumplen estas tres condiciones, o sea, n es mayor que 30, se distribuye normalmente. Se conozco la varianza poblacional. Ahora, si esas varianzas son iguales, calculo z sub c, que sería la diferencia de las dos x, entre la raíz de la varianza, dividido, o sea, multiplicado por la raíz de 1 sobre n más 1, más 1 sobre n más 2. Ahora, si son diferentes, fíjate que aquí, ¿qué pasa? Aquí asumieron que las varianzas eran iguales. Entonces, como las varianzas son iguales, sacaron aquí a la desviación típica, o sea, la raíz de la varianza es la desviación típica. La sacaron como factor común. Aquí, como las varianzas son diferentes, pues tengo la varianza sub 1 aquí y la varianza sub 2 acá. Esa es la diferencia entre esta fórmula y esta. Fíjate que lo demás es lo mismo. Pero aquí, como las dos varianzas son iguales, yo puedo sacar la factor común y aquí, como están al cuadrado, la saco aquí y sale sin el cuadrado, sale de la raíz. Esa es la diferencia, porque aquí, o sea, en este caso, aquí serían igual y aquí son diferentes. Ahora, esto es cuando se cumplen todas las condiciones. Esta es la forma de hallar el z calculado. Ahora, si aquí no conozco la varianza poblacional, ensayo una hipótesis de igualdad de varianza. Como digo, si son iguales las varianzas, hay un S sub P que es igual a n sub 1 menos 1 por S sub 1 al cuadrado más n sub 2 menos 1 por S sub 2 al cuadrado. Y eso dividido en 1 más n2, n1 más n2 menos 2. Ese para calcular el S sub P. Y el T sub C sería x sub 1 menos x sub 2 por S sub P por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Y los grados de libertad es n1 más n2 menos 2. Fíjate que aquí te están dando que los grados de libertad tienen que ser mayor que 30 como mínimo y para que haya mayor precisión tienen que ser mayor que 120. Por supuesto, porque fíjate que los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. Y mientras más grande sea la muestra, acuérdate que los valores de alfa y de beta disminuyen. Entonces, volviendo a lo que te decía, aquí estoy viendo que no conozco la varianza. Si yo digo que las dos varianzas son iguales, o sea, las de los dos grupos son iguales, calculo por aquí S sub P y T calculado y tengo los grados de libertad. Ahora, si por el contrario son diferentes, calculo T por acá, que sería x sub 1 menos x sub 2 sobre la raíz de S sub 1 entre n1 más S sub 2 entre n2. Si te fijas en esta fórmula de T y en esta fórmula de T, sucede lo mismo que aquí. Aquí, como ellos dicen que las varianzas son iguales, pues pueden sacarla como factor común de aquí de esta fórmula, ¿ves? Aquí yo podría tener ese aquí y ese acá. Pero como las dos son iguales, la saqué de la raíz y salió sin el cuadrado.
Aquí, como son diferentes, tengo una S1 aquí y una S2 acá. Esa es la diferencia. Como son diferentes, no las puedo sacar factor común. Y entonces, así calculo T calculado. Y los grados de libertad, en este caso, como las varianzas son diferentes, pues entonces no lo puedo establecer tan sencillo como la suma de las cantidades, sino que sería S1 al cuadrado entre n1 más S2 al cuadrado entre n2 y todo eso elevado al cuadrado dividido entre S1 n1 al cuadrado más S2 n2 al cuadrado dividido en n-1 más n-2. Fíjate que si te fijas en esta fórmula de los grados de libertad y en esta de aquí, aquí tú dices n1 más n2 menos 2. ¿Por qué? Porque es n1 menos 1 y n2 menos 1. Entonces, n1 menos 1 más n2 menos 1 sería n1 más n2 menos 2. Las diferencias son esas. Al haber varianza en las, o sea, al haber diferencia en las varianzas, para decirlo correctamente, pues entonces me varían la fórmula. Pero lo estoy calculando de la misma manera. Lo que pasa es que cuando hay diferencia en las varianzas, no lo puedo sacar factor común como hago aquí. Y aquí sí. ¿Por qué? Porque como son iguales, lo puedo sacar fuera de la raíz. Ahora vamos a ver para muestras pareadas. O sea, esto es cuando es independiente. Cuando las muestras son independientes, que se hace esto. Cuando son dependientes, es que se hace esto. Esto es lo que vamos a ver ahora, cuando son dependientes. Y después vamos a ver los ejemplos para que lo veas más en detalle. Tengo, para muestras pareadas, para cada observación en el primer grupo hay una observación correspondiente en el segundo grupo. Aquí pueden darse varias cosas. Primero, autoaparamiento. Los mismos individuos que se registran las variables pre y post tratamiento. O sea, aquí hay una dependencia. ¿Por qué? Porque yo hice un primer diagnóstico y un segundo diagnóstico. O sea, por ejemplo, a los mismos animales, yo antes de darle la dieta nueva, vamos a suponer que yo voy a suponer, o sea, disculpa vamos a empezar de nuevo. Yo tengo un grupo de animales y le voy a introducir un alimento para demostrar que ese alimento aumenta significativamente su peso. O sea, es un alimento, una dieta nueva. Entonces, si yo hago una medición inicial de su peso con la dieta normal y después introduzco la dieta nueva y hago una medición de su peso, esto sería autoaparamiento. ¿Por qué? Porque estoy registrando las variables antes del tratamiento, o sea, antes de darle la dieta nueva y después de darle la dieta nueva. Eso es autoaparamiento. Ahora, naturalmente apareado. Cada par de animales es seleccionado aleatoriamente de la población apareada. O sea, que aquí yo estoy aleatoriamente sacando un par de animales. O sea, por ejemplo, aquí saqué una camada o saqué un par de mellizos. Y el tercero que es apareado por variables. Cada animal es aleatoriamente seleccionado a la población y se le ubica un par por variables de interés, de forma tal que los miembros de un par se parezcan tanto como sea posible. O sea, que aquí yo aleatoriamente selecciono los animales, pero lo estoy asociando según, o sea, para que sean similares. O sea, por ejemplo, si yo saco 10 animales, los voy a asociar porque tengan más o menos el mismo tamaño y el mismo peso. O sea, que va a haber cierta variable por la cual yo los voy a parear. O sea, determinada variable que va a ser la que me va a decir cómo yo los voy o sea, a seleccionar. Digo, bueno, los voy a seleccionar aleatoriamente, pero después los voy a juntar porque tengan el mismo tamaño y el mismo peso. Vamos a verlo ahora más en detalle. Objetivo, controlar la fuente de variación y por consiguiente disminuir el error estándar del estadístico de prueba. Aquí tengo, por ejemplo, la varianza de x1 menos x2 es la varianza de x1 más la varianza de x2 por 2 veces la covarianza de x1 a x2. Entonces, de aquí yo puedo determinar que la varianza de las medias x1 menos x2 es la varianza de la media de x1 más la varianza de las medias de x2 menos 2 veces la covarianza de x1 más x2. Entonces, aquí yo puedo definir que si la covarianza de x1 x2 es positiva,
entonces si la covarianza de x1 y x2 es positiva, entonces la varianza de x1 menos x2 es menor que si no hubiera pares. Por supuesto, si esta varianza, si esta covarianza me da positiva, entonces, ¿qué quiere decir? Que si no hay pares, la varianza va a ser menor, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo le estoy restando. Si este valor es positivo, cuando yo lo multiplique aquí por menos 2 y se lo reste, entonces va a haber una disminución. No sé si entiendes lo que te quiero decir. O sea, yo calculo la covarianza, o sea, la relación entre la variable x1 y x2. Si esa relación es positiva, me va a disminuir el valor de la varianza entre la diferencia de los dos. ¿Entendiste el juego de palabras que dije acá? Sí, es bastante... Es un poco enrevesado, pero fíjate, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, aquí, si tú vas a la fórmula, la varianza de la diferencia entre ellas, o sea, se determina por la varianza de la primera más la varianza de la segunda, menos 2 veces la covarianza. Si la covarianza entre ellas es positiva, me va a disminuir este valor. ¿Por qué? Porque aquí yo lo estoy restando. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Si la covarianza me da negativa, negativo por negativo sería positivo, y lo que sería es aumentar el valor de la varianza entre los dos. Bien. Ahora, aquí vienes, ves, te da la covarianza positiva. Tengo x1, tengo x2, tengo la suma entre los dos y tengo la diferencia. Perdón. Entonces, aquí tengo x1 menos x2, que me da 1,95, y aquí tengo, o sea, aquí las tengo ordenadas y aquí tengo desordenadas. Y ves como aquí la varianza es 1,95 y aquí la varianza es 12,70. Ahora vamos a ver la prueba de hipótesis cuando las muestras son dependientes. O sea, hay una dependencia de la primera con la segunda. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que en vez de considerar dos conjuntos de observaciones, vamos a trabajar con las diferencias. O sea, las diferencias entre la media de cada pareja. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo los mismos animales, en vez de trabajar con el animal en el momento 1 y en el momento 2, voy a trabajar con la diferencia que tenía en el momento 1 con el momento 2. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con la diferencia, por ejemplo, voy a hacer con la diferencia de los pesos. Entonces, para eso, ¿qué hago? Hago de rayita, que sería la sumatoria de los d sub i. ¿Y cómo cómo calculo la sumatoria de estos d sub i? Hallando la diferencia entre cada elemento. Y entonces, fíjate que aquí esto es como una media, pero una media de diferencia. Recuerda que la media es x menos x sub i menos la media. Aquí sería d sub i, la sumatoria de todas esas d sub i, o sea, de todas las diferencias, entre el total. Y entonces a partir de ahí hay un s sub d, que sería la raíz de la sumatoria del d sub i menos la d media elevado al cuadrado entre n menos 1. No sé si entiendes esto. O sea, aquí, como son diferencias, la muestra es de la media de la d es de diferencias. Y entonces, la varianza se calcula de la misma manera. O sea, cada d sub i menos la media elevado al cuadrado. ¿Entiendes esto? Sí. Lo que cambia aquí es que en vez de x sub i es d sub i. Calculo la media, o sea, la sumo todas las diferencias y lo divido entre el total.
Y después, para allá la desviación típica, que es la raíz de la varianza, sería cada elemento menos la media de su diferencia, elevado al cuadrado, esa sumatoria, dividido entre el total menos 1. Eso es lo que cambia, que en vez de ser un elemento, lo hago con las diferencias. Entonces, vamos a ver aquí cómo es la tabla. Comparación de media entre dos grupos. Sí, primero, o sea, esta es la misma tabla que ya habíamos visto anteriormente. Si n es mayor que 30, los dos, n1 y n2 mayor que 30, si no son independientes, calculo el t sub c, que es d entre s sub d por la raíz de n. O sea, calcularía por aquí. Ahora, si es... esta parte ya la habíamos visto toda, o sea, que era si era independiente y la varianza era conocida, si eran los dos iguales, calculaba z por aquí, sacando la desviación típica con factor común, y si no eran iguales, la dejaba aquí dentro de la fórmula y la calculaba. Ahora, si la varianza era desconocida, hacía una hipótesis de igualdad de varianza, en la cual si se cumplía, calculaba S sub C, S sub P por aquí y T sub C, y si eran diferentes, lo calculaba por acá, teniendo en cuenta que aquí, como las varianzas, aquí como son iguales, puedo sacar la varianza factor común, y aquí como son diferentes, no lo puedo sacar factor común. Y si aquí los grados de libertad era n sub 1 menos 1 más n sub 2 menos 1, o sea, n1 más n2 menos 2, aquí era por la fórmula. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que las varianzas no son iguales. Disculpen. Entonces, ¿a qué es lo que quiero ir? Esto era para volver a lo anterior, pero aquí es que como son dependientes, o sea, no son independientes, voy a calcular por este procedimiento. Primero, H0 es que no hay diferencia, o sea, la diferencia entre los pares de observaciones deben tener una distribución aproximadamente normal. Ese sería un supuesto. Entonces, H0 es que no hay diferencia, y H1 es que sí hay diferencia. Calculo el T sub C como la D media, vamos a llamarla así, y T sub C sería D media entre S sub D sobre la raíz de N. Acuérdate que S sub D es la sumatoria de sub I menos D entre menos 1, la raíz. O sea, es esta fórmula. Así es como se calcula S sub D. O sea, sería la desviación típica, pero de las diferencias. Los grados de libertad, igual. O sea, ¿qué pasa? Que aquí n es el número de pares, están a pares. Y el grado de libertad es n menos 1. Entonces, calculo este T sub C. Si el módulo de este T sub C es mayor que el T tabulado, el T que buscamos en la tabla, entonces voy a rechazar H0. Vamos a ver un ejemplo para que te quede más claro. Sí. En el 88 se realizaron un estudio con 2 dietas sobre perros diabéticos, insulino dependientes. Ellos utilizaron glucosa sérica como variables de respuesta en un diseño cruzado. La dieta consistió en alta y baja. Bueno, no. Parece es de lo que le están dando de alimento. Ahí sí no sé mucho. Alta en fibra, perdón, y baja en fibra. Cada perro fue asignado aleatoriamente para su primer dieta, donde se mantuvo por 6 meses y luego se le cambió a la otra dieta por otros 6 meses. En la tabla siguiente se resumen los resultados de la glucosa post tratamiento. O sea, era lo que te decía. Era lo mismo, o sea, lo mismo de la dieta, lo que pasa es que aquí en vez del peso estamos viendo la glucosa. Y aquí viene cada perro con las pruebas de glucosa, con la dieta alta en fibra y con la baja en fibra. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Que para un nivel de significación, o sea, alfa 0,01, hay algún efecto de la dieta sobre el nivel de glucosa. O sea, si hay variación en estos niveles de glucosa por la dieta alta en fibra o la dieta baja en fibra. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Calcular las diferencias. ¿Ves? Calcula la diferencia para cada perro de la prueba de la insulina, o sea, la prueba de la dieta. Ahora, con esas diferencias,
Lo primero es hallar el t tabulado. Fíjate, acuérdate que el t tabulado es 1 menos alfa entre 2. ¿Por qué alfa entre 2? Porque tiene dos colas. O sea, que sea menor la diferencia o mayor. Entonces, como alfa es... A ver, habíamos visto que alfa era... alfa 0,01. Entonces, 1 menos 0,01 es 0,99. Entre 2 sería 0,995. Entonces, aquí tengo 3,17 y 3,11. Sería el valor de t tabulado. Ahora, calculo d, que es la sumatoria de los de sub i. O sea, sumo todas las diferencias y la divido entre el total. O sea, sumo todo esto y lo divido entre 11. Me da 3,81. Ahora, con eso hago la desviación típica, que sería d sub i menos la d. O sea, 0,1 menos 3,81 al cuadrado más 8,9 menos 3,81 al cuadrado, y así con la diferencia que sucedió en cada perro, dividido entre el total menos 1, y me da 2,90. Ya tengo el S sub D. Ahora con S sub D calculo el T calculado. Ya tengo la media, que fue lo primero que calculé. Aquí tengo el S sub D. Esta D de aquí es 0, porque es la que me propone H0. ¿Ves? Es la que propone H0. Y N es el total de perros. Y el grado de libertad, en este caso el grado de libertad es, o sea, 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comparo el T calculado con el T tabulado. Como en este caso el T calculado es mayor que el T tabulado, rechazo ese 0. O sea, si hay diferencias, ¿cuál sería la conclusión? Que si hay diferencia en la glucosa en sangre de acuerdo al cambio de dieta de alta en fibra a bajo en fibra. ¿Entendiste esto? Fíjate. Sí. Tengo inicial, Ahora voy entendiendo. o sea, inicial y final. Calculo las diferencias. Calculo después la media de las diferencias. O sea, sumo todo esto y lo divido entre el total. Después hago la desviación típica, que no es más que la raíz de la varianza, pero lo estoy haciendo con la diferencia. O sea, a cada una de esas diferencias le resto la media y le elevo al cuadrado. Y hago esa sumatoria y la divido entre el total menos 1. Después, con eso, con estos valores, calculo el T calculado, que es este de aquí. Ya tengo la D media. Esta D inicial es la que te da H0, que en este caso es 0. Tengo la desviación típica aquí y tengo el total. Calculo ese T sub C y entonces el T calculado tiene que ser, el módulo de ese valor tiene que ser mayor que el T tabulado, que fue el que hallé por aquí por la tabla. ¿Ves? Que el T tabulado sale a partir de 1 menos alfa entre 2, que me da este valor, estos valores de acá. Y entonces, como es mayor, rechazo ese 0. O sea, la dieta, que llevo a la conclusión de que la dieta sí influye en el nivel de insulina de los perros. Ahora, vamos a ver las pruebas de hipótesis para dos medias independientes. O sea, sería, en este caso, volvemos otra vez al mismo gráfico. O sea, aquí, si son dependientes, aquí, o sea, llegaríamos aquí. Si la varianza es conocida, si son iguales, se calcula por aquí, y si no, por acá. Vamos a seguir porque ya este gráfico, este esquema ya lo conoces. Primero, si la distribución, tengo una distribución normal, varianzas conocidas, muestra independiente. Fíjate que sería este caso de aquí. Varianza conocida, muestra independiente. Ajá. Entonces, primero, para demostrar que sea independiente, la covarianza tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque si hay
relación entre las dos variables, la covarianza me va a dar distinta de 0. Entonces, como son independientes, entonces el delta, o sea, la desviación típica, o sea, la varianza de la diferencia va a ser varianza de x1 más varianza de x2. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas varianzas yo las voy a dividir entre la cantidad de n1 y n2. ¿Para qué? Para poder establecer la diferencia de las medias. O sea, media de x1 menos media de x2 sería mu sub 1 menos mu sub 2. Entonces, fíjate que aquí, cuando establezco el gráfico, en vez de haber una media, hay una diferencia entre medias. Sería mu sub 1 menos mu sub 2. Esta sería el área de aceptación. Y aquí tengo igual alfa sub 2, pero de x1 menos x2 mayor, y alfa entre 2 de x1 menos x2, pero menor. O sea, que sea menor en cuanto a la diferencia. Hago la prueba de hipótesis para dos medios independientes, calculo z, en este caso con varianzas iguales. Z sub c va a ser la diferencia entre las medias menos aquí por h0 la diferencia entre las medias es 0. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy asumiendo, que esta diferencia es 0. Eso es lo que me da el h0, que las medias no variaron. Y lo divido entre la raíz de la varianza por 1 más n1 más 1 más n2. Fíjate que aquí, como la varianza es la misma, yo la saqué factor común de aquí. No tengo varianza 1 más n1 más varianza 2 más n2. Como son las dos iguales, pues entonces digo varianza por 1 más n1 más 1 más n2. Que es la diferencia con lo que yo te decía aquí. Aquí, como las varianzas aquí son iguales, las saco factor común. Aquí son diferentes, tengo varianza 1 entre n1 más varianza 2 con n2. ¿Ves? Es la diferencia que yo te decía. Que aquí ella está dentro de la raíz al cuadrado y aquí la saqué fuera de la raíz. Ahora, de cualquier forma, o sea, en dependencia de si son iguales o diferentes, tú después comparas la z calculada con la z tabulada, los módulos. Si la z calculada, el módulo es mayor que la z tabulada, pues entonces sí hay diferencia entre las medias. Y si ocurre el contrario, pues entonces se acepta H0. Fíjate que aquí es el mismo procedimiento, pero lo que pasa es que es con diferencias de media. ¿Qué pasa? Que cuando estoy calculando z como H0 es que no hay diferencia en las medias, esto se elimina, o sea, en media sub 1 menos media sub 2 se eliminan porque yo estoy asumiendo que son 0, y entonces me quedaría así. O sea, que la fórmula del recuadro parte de aquí, de que no hay diferencia entre medias. Si no, si hubiera diferencia entre medias, ellas entran dentro de la fórmula. Entonces, aquí, o sea, este es para cuando hay o sea, lo que vimos fue hasta aquí. O sea, cuando se cumplen todas estas propiedades, n es mayor que 30, los grupos son independientes, y aquí conozco la varianza. Ahora, cuando no conozco la varianza, es que tengo que hacer esta rama de acá, ¿ves? Esta de acá, que es la que vamos a ver ahora en detalle. O sea, poblaciones con distribución normal y varianza desconocida. Entonces, aquí yo voy a asumir varianzas iguales o varianzas diferentes. Fíjate que hago otra hipótesis, que es que las varianzas de las dos son iguales o que sean diferentes. Entonces, para eso tengo f sub c, que sería S mayor entre S menor. Y los grados de libertad es n sub a menos 1 y n sub b menos 1. Recuerda que por eso quedaba n sub a más n sub b menos 2, cuando eran los dos. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo alfa y los grados de libertad. Tengo los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo t
como asumí por h sub 0 que las varianzas, que las medias eran iguales, calculo de x sub 1 menos x sub 2 en s sub 1 al cuadrado más n1 más s sub 2 al cuadrado por n2. Corrijo los grados de libertad. ¿Por qué? Porque aquí las varianzas son diferentes. Y así, y después establezco la misma comparación. Fíjate, aquí en el gráfico. Finalmente, esta t calculada yo la voy a comparar con la t tabulada. Y si es mayor, pues entonces acepto H0 o H1. Vamos a ver un ejemplo aquí para que lo veas más detalladamente. Se diseñó una leche artificial para la cría de ternero. Para probar la calidad de la misma, se realizó una experiencia en la cual una muestra aleatoria de 25 terneros fueron alimentados con leche artificial y otra muestra también aleatoria de 16 terneros. Controles se alimentaron con leche de vaca durante 30 días. Al finalizar el ensayo se registraron los pesos individuales, se calcularon las medias aritméticas y varianzas muestrales de cada grupo. O sea, fíjate, lo primero, que los tamaños de las muestras no son iguales. Entonces, tengo la media de los que se alimentaron con leche artificial y la media de los que se alimentaron con leche de vaca y la varianza de cada uno. Entonces, asumiendo que la distribución de los pesos en ambos grupos es aproximadamente normal y que las varianzas poblacionales son iguales, fíjate, aquí te están hablando ya, te están asumiendo que las varianzas son iguales. Podemos establecer si el comportamiento de las leches fue diferente a un nivel de significación 0,05. O sea, aquí yo quiero demostrar que con las dos leches el comportamiento del peso fue diferente. ¿Cómo hago eso? Calculando. O sea, como asumo que las varianzas son iguales, aquí tengo las varianzas, tengo la cantidad, tengo que calcular S sub P. Ahora, como me dijeron que alfa, aquí, alfa es 0,05, pues entonces 1 menos alfa es 0,995. Y divididos entre 2, o sea, es alfa sobre 2, sería, si es 0,05, 0,025, me da 1 menos 0,025, 0,975. Voy aquí a la t, busco t 0,975 y lo veo por la cantidad, que es n, que está... que en este caso n es 25, lo más que se acerca es a 30 y me da que t tabulado aproximadamente es 2, como está entre 30 y 40, me da 2,04, entre 2,04 y 2,02, 2,03 aproximadamente. Esa sería la t tabulada. Y entonces la t calculada la calculo por esta fórmula que tengo, fíjate, aquí tengo una n sub 1 y una n sub 2. Y tengo una varianza S sub 1 y una S sub 2. Aplico la fórmula para hallar la desviación, que me da 11,69, y después hago T sub 6. Tengo la media de 1, que sería 59 kilos, la media de 2, 63 kilos. No, primero, está restando la de 2 con la de 1 para que me dé positivo. O sea, 63 menos 59 por S sub P, 11,69, entre la raíz de 1 sobre 25 más 1 sobre 16. Y entonces eso me da 3,65. Perdón. Los grados de libertad serían N1, 25 más 16 menos 2, 39. Y entonces comparo el módulo de la T calculada con el de la T tabulada. Fíjate, T tabulada 2,03, T calculada 3,65. Como ese módulo 3,65 es mayor, el módulo de T calculada mayor que la de T tabulada, pues entonces rechazo ese 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la leche artificial sí altera, ¿ves? La media del peso de los terneros. Por supuesto, fíjate que aquí se ve que hay 4 kilos menos de media en el peso de los que se alimentaron con leche artificial con respecto a los que se alimentaron con leche de vaca.
Ahora, esto es diferencia entre medias. Ahora vamos a ver la diferencia entre proporciones. Cuando estoy trabajando con proporciones, lo primero es ver si los grupos son independientes. Si son independientes, se cambia de procedimiento. Si no son independientes, o sea, si son independientes, voy a tener una P sub 1, que es X sub 1 entre N sub 1, una P sub 2, X sub 2 entre N sub 2, y una N que sería N sub 1 más N sub 2. O sea, aquí yo lo que hago es sumar la cantidad de un elemento de un grupo con el otro. Y entonces, la media de las P sería N1 por P1 más N2 por P2 entre N1 más N2. Y Q media es 1 menos P media. Ahora, si N1 por P1 más N1 por Q1, N2 por P2 y N2 por P2 son todos mayor que 15, fíjate, aquí te habla del tamaño de la muestra. Si es así, calculo Z por aquí. Si no, tengo que cambiar de procedimiento. Recuerda que esto viene a ser lo que es distribución binomial. Te decía que N por P y N por Q tienen que ser mayor que 15. Aquí, como tengo dos muestras, dos grupos, por eso sería N1 por P1 y N2 por P2, N1 por Q1 y N2 por Q2. Todos tienen que ser mayor que 15. Aquí hay un error, porque fíjate que te repite N2 por P2, N2 por P2. Sería N2 por P2 y N2 por Q2. Todos mayor que 15. Si es así, entonces calculo el Z calculado, sería P1 menos P2 sobre la raíz de PQ multiplicado por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Ahora, cuando estamos hallando diferencia de proporciones, o sea, siguiendo con lo mismo, tengo muestras grandes, tienen que ser aleatorias e independientes. ¿Qué hago? Tomo H0 como que las proporciones son iguales y H1 que las proporciones son diferentes. Entonces, tengo que calcular P, que sería N1 más P1 más N2 por P2 sobre N1 más N2. Ahora, este N1 por P1 es X1 y N2 por P2 es X2. De ahí, yo puedo sacar que Z sub C es P1 más P2 dividido, o sea, este valor que tengo acá es esta misma P con el gorrito, que sería PQ por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda, para que lo entiendan mejor. Se desea establecer si la incidencia de ser libre de leucosis bovina para exportación en ganado lechero determinó un cambio en la prevalencia de esta enfermedad en la región. Para eso se tomaron dos muestras aleatorias y un banco de suero. La primera fueron sueros extraídos del 70 al 75 y la segunda del 95 al 2000. En la muestra A de 144 sueros se encontraron 50 positivos y en la muestra B de 400 sueros se hallaron 188 positivos. ¿Alguna evidencia de que esta política afectó la prevalencia de la enfermedad con un nivel de significación alfa 0,05? Fíjate, tienes que las proporciones son iguales, o sea, que la primera proporción y la segunda son iguales, o sea, de 50 positivos de 144 o 188 de 400. O sea, aquí la primera N es 144, la segunda N es 400. Y la primera P, N1P es 50 y la segunda N1P es 188. O sea, esas serían X1 y X2. Calculo P gorrito, que es X1 más X2 sobre N1 más N2, 0,4375. A partir de ahí, calculo Z, tengo P1
y P2, ¿verdad? ¿De dónde salió? Estas P salen de dividir 50 entre 144 y 188 entre 400. Así como se calculan las proporciones, o sea, X entre N. Esta P salió de aquí, esta P media salió de aquí, y Q recuerda que es 1 menos P. Y lo otro es 1 sobre N1, que sería el total, 144, y 1 sobre N2, 400. Ahí calculo Z calculado, que es 2,55, y el Z tabulado, parte del nivel de significación de error. O sea, aquí me están hablando de un nivel de significación 0,05, yo tendría que buscar Z 0,95, y entonces, como es el módulo del Z calculado es mayor que la del Z tabulado, rechazo ese 0. ¿Qué quiere decir? Que la suposición de que son proporcionales el número de la prevalencia de una enfermedad en el tiempo es falsa. O sea, no, la prevalencia de la enfermedad cambió en el tiempo. ¿Entendiste esto acá o quieres que te lo vuelva a explicar? Porque está un poco complicado. Bueno, parece que no me di cuenta porque no me avisaste que habías tenido que irte. Capaz que tenías otra clase. Hoy la clase se extendió mucho. Entonces, yo te voy a mandar después con Martina un WhatsApp de la respuesta mía a los ejercicios y te voy a mandar los ejercicios de hoy. Y en cuanto a Betina, bueno, Betina, espero que puedas ver la clase y te sirva para estudiar. Lamentablemente que no te pudiste conectar hoy. Les pido disculpas a las dos porque la enfermedad o sea, me sentía muy mal el jueves y no pude venir a darle clase. Y espero entonces podernos ver mañana.